buen día a todos. Mi nombre es Lía Fernanda Hernández Luna, soy la representante del equipo número 2 de la materia de igualdad de género, diversidad sexual e inclusión. Y el día de hoy, mediante este video, junto con mis compañeros de equipo, estaremos realizando lo que es la evidencia número 3, que consiste en un noticiero sobre los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ y más. En este noticiero expondremos distintas noticias relacionadas con la violación de los derechos humanos de los grupos vulnerables antes mencionados. Antes de comenzar, es importante presentar el resto de los compañeros que me acompañan el día de hoy en este noticiero, los cuales son González Ríos Eduardo, Lozano Rodríguez Sofía Valentina, Pesina Hernández Edgar Emir, Romo González Maricruz. Así que sean bienvenidos todos a nuestro programa de hoy, aquí en Noticias que trascienden los días. Esperamos que se encuentren bien y que nos acompañen a lo largo de toda la emisión de hoy. Bueno, para iniciar con las noticias preparadas para hoy, me gustaría comenzar hablándoles de un caso sumamente importante. El día de hoy les quiero contar la historia de la señora Elisa Solalpa, quien tras 22 años de espera aún no puede recibir justicia después de haber sido víctima de un ataque con ácido por parte de su expareja en el año 2001. En 2001, cuando tenía 18 años, Elisa fue atacada con ácido por su entonces pareja Javier Heriberto N., en la zona chinampera de San Luis, en Xochimilco. Después del ataque, el agresor se dio a la fuga, mientras que el ácido causó daños en el 40% del cuerpo de Elisa. Ese mismo año, con el apoyo de su familia, la mujer chinampera denunció la agresión. Sin embargo, la investigación se paralizó cuando la entonces Procuraduría de la Delegación Benito Juárez extravió su carpeta de averiguación. El agresor estuvo ausente de la vida de Elisa durante 18 años, periodo en el cual ella se tuvo que someter a numerosos tratamientos médicos con el fin de reducir los daños causados a su cuerpo tras este trágico suceso. En 2019, Javier Heriberto N. volvió a aparecer en el lugar de trabajo de Elisa en varias ocasiones para amenazarla, agredirla y amedrentarla nuevamente, lo que llevó a que presentara una denuncia en su contra por violencia familiar. 2 años después, fue detenido y condenado por este delito, pero no por el ataque con ácido de 2001 que le había ejercido a Elisa. En 2021 se inició una nueva investigación sobre el ataque con ácido, clasificándolo como homicidio calificado en grado de tentativa. El pasado 30 de noviembre se celebró una audiencia después de que la defensa del agresor intentara reclasificar el delito como lesiones. Ese día no se emitió ninguna resolución y tanto Elisa como su defensa no saben cuándo se programará una nueva audiencia. Ella, junto con la colectiva Todos Somos Elisa, exige que el magistrado encargado del caso juzgue con perspectiva de género y derechos humanos, dado que la vida de Elisa está en riesgo. Esto se debe a que la familia del agresor también amenaza y agrede a la mujer chinampera y a su círculo cercano, lo que ha resultado en la apertura de otros tres procesos judiciales. Es importante decir que Elisa, al igual que demasiadas mujeres más, sigue a la espera de justicia por lo que le ocurrió ese trágico día. Esto es un claro reflejo de la violación a derechos humanos, de tener una vida segura, de ser protegida por el Estado para que se preserve su bienestar, de ser tratada con respeto y sobre todo de no recibir ningún tipo de violencia ni abuso dirigido hacia su persona. Es decir, de tener una vida libre de violencia. Daños a los cuales se enfrentan las personas diariamente, y en específico grupos vulnerables como las mujeres y la comunidad LGBTQ y más. Y bueno, en cuanto a mi noticia, eso es todo por mi parte. A continuación le cedo la palabra a mi compañera Sofía Lozano para que nos cuente un poco sobre la noticia que tiene al respecto de la vulneración o violación de derechos a una persona integrante de la comunidad LGBT más. Gracias, compañera. Bueno, mi caso es sobre la violencia y discriminación contra las personas LGBT en El Salvador. Esto ocurrió entre los años entre el 2017 al 2020, pero el caso en concreto ocurrió el 31 de enero del 2019. Para entrar un poco en contexto de lo que pasó, se trata de una mujer trans llamada Camila Díaz Córdoba, de 29 años de edad, que intentó durante años escapar de la violencia que había marcado su vida en El Salvador. Llegó a Estados Unidos en el 2017 con la intención de pedir asilo, pero tras 4 meses en detención inmigratoria, en noviembre de ese año fue deportada a El Salvador, donde se encontraría la muerte. El 27 de julio del 2020, un tribunal de El Salvador condenó a 3 policías por el asesinato de Camila Díaz. Esto fue porque el 31 de enero del 2019, los agentes la obligaron a subir a la parte trasera de su camioneta, la golpearon y la arrojaron desde el vehículo en movimiento, lo que provocó su fallecimiento días después. Este caso tuvo solución, ya que a los policías se les dio prisión, pero
pues la verdad no es algo con lo que estemos conformes, ya que aunque esta sentencia representa justicia para las personas, sigue habiendo delitos motivados por el odio contra personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, ahí y en los países vecinos que son Honduras y Guatemala. El gobierno de El Salvador, Guatemala y Honduras deben asegurar que rindan cuentas los funcionarios públicos que cometen actos de violencia o discriminación debido a la orientación sexual o la identidad de género. Bueno, como elementos importantes que me gustaría mencionar para recalcar esta noticia, Camila Díaz Córdoba, al igual que muchas otras personas más, no tenía que morir. La responsabilidad por su muerte le corresponde ante todos los policías salvadoreños que la asesinaron, pero también le cabe responsabilidad al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Bueno, ¿qué derechos le violentaron a Camila? Sus derechos violentados vienen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se podría mencionar que se le violentó el artículo 3, que menciona que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, ya que ella fue brutalmente asesinada. El artículo 5, que nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, por la forma en la que ella fue asesinada. El artículo 9, que nadie podría ser arbitrariamente detenido, ya que ella la detuvieron sin razón alguna, lo que provocó su fallecimiento. Y por último, el artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país, lo que a ella se le negó. Bueno, y con esto finalizo mi noticia. Muy bien, muchas gracias, compañera Valentina, por exponer esta noticia de un tema tan trascendental hoy en día. Le agradezco por su participación. Gracias, compañera. Bien, pues en continuidad con los casos que se han estado, me gustaría hacerle la palabra a mi compañera Maricruz para que nos platique un poco de su noticia relacionada con lo que es la violación de derechos de las mujeres. Entonces le cedo la palabra. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el caso de Esmeralda Castillo, y este suceso se dio el 19 de mayo del año 2009 en Ciudad Juárez. Esmeralda tenía 14 años de edad cuando desapareció, y esto sucedió después de que ella faltara a la escuela y al día siguiente pues volviera a ir. Ella faltó ya que su padre estaba enfermo, pero él le pidió que por favor se volviera a presentar para que ella no estuviera perdiendo más días de escuela. Ese día Esmeralda sale de su casa y fue la última vez que su papá José Luis la vio. José Luis confiaba en las autoridades, pero luego de ir a la fiscalía y que él pidiera fichas de búsqueda para poder pegarlas y que solamente le dieran 3 y que él pidiera más para pues pegar en más lugares, los de la fiscalía le dijeron que ella era su hija y que si él quería más, él le sacara copias. José Luis y su hijo fueron encarcelados injustamente en el año 2012 por 8 meses luego que se les culpara de haber asaltado negocios, los cuales él descubrió eran utilizados para que menores de edad de entre 12 y 17 años de diferentes países fueran prostituidas ahí. En diciembre de ese año se comprobó su inocencia y salieron libres. Después, en el año 2014, las autoridades de Chihuahua le dijeron que encontraron a su hija sin vida. Aquí solamente le mostraron un sobre amarillo donde venía una tibia y dijeron que solo habían encontrado eso de su hija. Cuando se les pidió hacer pruebas de ADN, se le negaron. También un laboratorio extranjero se ofreció a hacer el análisis fuera de México, pero igual fue negado. Hasta la fecha, José Luis sigue buscando y pidiendo justicia para su hija, y que su caso no se olvide, y que no quede impune, y que las autoridades tengan una respuesta confiable. Uno de los derechos involucrados podría ser derechos sexuales y reproductivos, ya que para el desarrollo pleno de la sexualidad se tiene derecho a ejercer la sexualidad responsablemente y no sufrir violencia sexual, que es lo que se piensa que para eso se llevaron a Esmeralda, para poderla prostituir. También que todas las mujeres y niñas deberían de ser libres. Y por mi parte es todo. Muy bien, muchas gracias, compañera Maricruz, por habernos expuesto esta noticia tan importante. Te agradezco por contárnosla, y pues ahora me gustaría darle la palabra a mi compañero Eduardo González para que nos platique un poco al respecto sobre su noticia relacionada con lo que es
un caso de vulneración de derechos a la comunidad LGBTQ+. Entonces, pues le doy la palabra. Si tú quisieras realizar un cambio positivo en la sociedad mexicana, tu esperanza de vida no será tan longeva, pues es lo que se ve día a día en este país megadiverso que es México, donde las personas que realmente quieren hacer un cambio son vacunadas con la mejor arma del gobierno, un buen disparo a mano armada. A tan solo 14 días de que dio inicio el año 2024, se dio a conocer la trágica noticia del asesinato de una activista por los derechos humanos, Samantha Fonseca, en la cual fue una activista de los derechos humanos por parte del partido Guinda, es decir, el partido de Morena, en el cual esta fue asesinada tras haber salido de algunos de sus proyectos. Al momento de ella subir a su taxi, fue asesinada a mano armada por un joven. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió un expediente de la investigación bajo el fundamento de que es un claro feminicidio, pues esta activista era una persona de la comunidad transexual. El ataque ocurrió en la alcaldía de Xochimilco. La diputada morenista Salma Lúbano Luna ha declarado que esta fue una clara acción hacia el odio hacia la comunidad trans, un claro crimen de odio. Ahora, ¿pero quién era Fonseca? Fonseca dedicó una gran parte de su vida a la lucha contra el beneficio de la participación política de los miembros de la comunidad del arco iris y a la defensa de las personas privadas de su libertad. Entonces, realmente es demasiado triste el ver cómo personas que quieren hacer algún cambio por miembros tan vulnerables, con grupos minoritarios como es la comunidad LGBT, sean asesinados a mano armada por diferentes personas que simplemente por una ideología un poco ortodoxa o por simplemente no caerles bien, llegan a hacer tremendas atrocidades. Este es una clara violación de los derechos humanos y al derecho fundamental de la vida, que en la opinión mía y de manera objetiva es el derecho básico y el más importante de los derechos humanos, ya que si tú le quitas la vida, por ende, quitas los demás derechos, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho al libre esparcimiento, todos quedan anulados porque sin vida ya no tienes nada. Es por eso que este es uno de los mayores casos más trágicos que se han visto a inicios de este año, y más aún que este no va a ser el único ni el último. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, compañero Eduardo, por platicarnos de esta noticia tan importante, al igual que las otras que fueron expuestas por mis compañeros, y te agradezco por tu participación. Bien, vamos a la sección del compañero Edgar Pesina para que nos platique su noticia. Gracias, Lía. Buenas tardes, como tal, soy Edgar Pesina y en esta ocasión les voy a hablar sobre una noticia en la cual se vulneraron los derechos humanos, en este caso el derecho a la libertad. Hace poco en el municipio de Escobedo, Nuevo León, pasó un caso que creo que fue muy, muy conocido en todo el país, por muchas partes, lo que es el caso de Devani Escobar, el cual se trata de podría decirse una desaparición forzada, y yo creo que es algo muy común aquí en México. Pero, sin embargo, este caso pudiera considerarse feminicidio en contra de la mujer. Para ponerlos en contextos, este fue un caso donde Devani, pues, a la relatoría de los hechos se encontraba lo que es en una fiesta, y sin embargo, en lo que es en el transcurso de la fiesta y la noche, sale de lo que es el lugar de donde se encontraba y empieza a ser perseguido por algunas personas, ¿no? Entonces, después de eso se empieza a desconocer lo que es su paradero, y desde ahí pues ya no regresa a lo que es a su casa. Total, para no hacer esto un poco más extenso, empiezan investigaciones a lo que es su búsqueda. Empiezan lo que son las investigaciones, más sin embargo no hay rastro de ella, pero hay algo muy raro, ¿no? en este caso que bueno, al menos desde mi punto de vista se me hace muy lógico. Es al momento de que se hace la investigación a lo que es su búsqueda, no se encuentran rastros de ella en lugares donde ya había sido buscada, como tal, pues en donde fue encontrada, ¿no? Que fue en una fosa de agua, en lo que es en el Motel Nueva Castilla, que se encuentra ubicado en el estado de Nuevo León, en el cual los agentes de investigación de la Fiscalía del Estado ya habían acudido, ¿no?, a buscarla, y pues no había rastros de ella.
En este caso, desde mi punto de vista, y me imagino que quiero pensar que en el de los demás también, es un caso de violación de los derechos humanos en lo que es derecho a la libertad, con lo que es la desaparición forzada. Y de mi parte eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, compañero, por informarnos sobre este suceso tan importante. Bueno, pues después de haber investigado y escuchado todas las noticias anteriores relacionadas con el tema de violaciones a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ y más, pensamos que lo más importante a rescatar sobre este tema es saber que a pesar de los grandes avances que las personas hemos logrado en materia de que más individuos tengamos acceso a los derechos humanos, eso no hace menos importante que más personas, se sigan concientizando sobre lo fundamental que es el hecho de que los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+ se respeten. Por lo tanto, cada día se tiene que tener la intención de, mediante pequeñas acciones, seguir fomentando y propiciando el cambio y avance en la sociedad en la que nos desarrollamos día con día, para que de esa forma, esas violaciones a los derechos de las personas disminuyan aún más, lo cual se puede lograr por medio de acciones como la no violencia, percibiendo lo que son las pequeñas señales de violencia y tratando de evitarlas, dando a conocer el violentómetro, pero sobre todo con el apoyo de la sociedad y del gobierno, para que nos deconstruyamos en conjunto y la violación de los derechos humanos de las comunidades vulnerables o de los grupos vulnerables disminuyan en nuestro país. Y pues bueno, para aquella persona que esté viendo o escuchando este noticiero, todos nosotros le queremos agradecer por brindarnos unos minutos de su tiempo. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, por lo que esperamos que hayan aprendido algo sobre los temas de los que estuvimos hablando. De igual forma, les recordamos que los esperamos de nuevo el día de mañana por el mismo canal y a la misma hora, y que tenga usted un excelente día. En cuanto a los créditos del noticiero, podemos decir que por mi parte me encargué de realizar la presentación del noticiero, investigué el caso relacionado con la violación de derechos humanos de la mujer, realicé lo que es la reflexión y la despedida del noticiero. Mi compañero Eduardo González investigó una noticia sobre un caso relacionado con el tema de la violación de derechos humanos de la comunidad LGBTQ+. Mi compañera Maricruz investigó una noticia sobre un caso relacionado con el tema de la violación de derechos humanos de las mujeres. Mi compañera Sofía Lozano investigó una noticia sobre un caso relacionado con el tema de la violación de derechos humanos de la comunidad LGBTQ y más. Y mi compañero Edgar Pesina, por último, se encargó de investigar la última noticia relacionada con un caso que tuviera influencia en lo que es la violación de derechos humanos de las mujeres.